kilómetros. Urgente. Que es una imagen que por lo demás se ha venido repitiendo en distintos países del mundo, con diferencia probablemente de días, dependiendo de la cercanía o lejanía no que mantengan con Israel, pero ha sido prácticamente la misma realidad. No solamente son los chilenos los que salieron de allí, sino que de montones de otros países también, ciudadanos que pidieron a sus respectivos gobiernos poder escapar de una zona que está ahí, en la inminencia de enfrentar una guerra que no sabemos con cuál dimensión, cuál va a ser la real escala, ¿no, Paloma? Sí, de hecho todavía hay varios que quedan, ¿cierto? Tanto en territorio palestino como en territorio israelí, esperando más vuelos humanitarios para volver a sus respectivos países. Pero con respecto, Juan Manuel, algo que también mencionábamos en un inicio y la verdad es que puede ser gravísimo, por eso hay que ponerle atención. Irán advirtió a Israel de una escalada regional si el ejército israelí ingresa a Gaza para esta invasión terrestre. Esto la verdad es que es preocupante porque es lo más probable que ocurra, ¿cierto? Estamos todos expectantes a esta entrada terrestre hacia la franja de Gaza. ¿Quién dijo esto? Bueno, fue el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amin-Abdollahian, quien además este sábado también se reunió en Qatar con el líder de Hamas. Sabemos que Ismail Haniyeh vive justamente en ese lugar, tiene su base en ese país y también se reunió con él. Y por lo demás hubo reacciones a todo esto. Uno de los 5 ministros del gabinete de emergencia de Benjamín Netanyahu, recordemos que se produce entonces este gabinete durante las últimas horas, dijo que Israel está en guerra con Irán y que Gaza debe ser más pequeña al final de la guerra. La verdad es que declaraciones totalmente incendiarias. Escúchelo usted también. Estamos en guerra con Irán, cuando el primer movimiento, el movimiento sorpresa de Hamas, fue solo el primer paso. Este debería ser nuestro punto de partida. Gaza debe ser más pequeña al final de la guerra. Primero es una cuestión de seguridad, tanto en el este como en el norte, y tienen que perder este territorio. Urgente. No deja de ser complejo, ¿no? Sabemos que Irán es potencialmente en la región el principal enemigo que mantiene Israel y probablemente una de las cosas que sorprende, ¿no? Es que en la disputa en el mundo musulmán, porque en el mundo musulmán existen disputas entre distintos grupos, los iraníes son más bien de la minoría chiita y Hamas corresponde a los sunitas. Los sunitas y los chiitas se pelearon hace muchísimos años tras la muerte del profeta Mahoma y hubo una disputa sobre quién debía sucederlo y por lo tanto se enemistaron. Eran enemigos, por ejemplo, en Irak, chiitas con sunitas, pero en este caso los iraníes y Hamas no son enemigos porque tienen un objetivo en común y es la promesa de hacer desaparecer el Estado de Israel y eso es por lo mismo la preocupación mayor que genera si es que Irán decide entrar como un actor relevante en este conflicto, Paloma. No, y por lo demás hay que recordar que Irán es una potencia nuclear, ¿cierto? Así que siempre es preocupante, además también considerando que el principal aliado de Israel es Estados Unidos, así que si este conflicto crece a nivel regional, porque también ya tienen problemas con el Líbano o con Siria, por ejemplo, esto podría escalar y extrapolarse a las potencias, ¿cierto?, que apoyan a cada uno de estos países. Por eso mismo es tan importante las gestiones que han hecho diferentes autoridades en el mundo. Joe Biden habló de hecho con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, sobre la asistencia humanitaria para Gaza, en algo nuevo, ¿cierto?, porque él anteriormente lo que había hecho era dar su apoyo claro e inequívoco a Israel, lo ha repetido en diversas situaciones y esta vez es la primera vez que habla sobre Gaza. Biden le mencionó a Abbas que estaba trabajando con socios en la región para garantizar que los suministros humanitarios lleguen a los civiles en Gaza. Y tras una llamada anterior, la oficina de Abbas dijo que el líder palestino le dijo a Biden que rechaza completamente el desplazamiento de palestinos en Gaza. Tenemos justamente el Twitter que publica ex, ¿cierto? Me cuesta un poco decirle todavía ex. Vemos acá al presidente Joe Biden que dice: hablé con el presidente Abbas de la autoridad palestina para condenar el ataque de Hamas contra Israel y reiterar que Hamas no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y a la autodeterminación. Le aseguré que estamos trabajando con socios en la región para garantizar que los suministros humanitarios lleguen a los civiles en Gaza y evitar que el conflicto se amplíe. Ahora, claro, la Autoridad Nacional Palestina es la que dirige a los palestinos en el territorio de Cisjordania, que es bastante más grande que el de la Franja de Gaza. Sí. Hamas, que se tomó finalmente el poder en la Franja de Gaza de una manera bien violenta después de haber ganado unas elecciones el 2006-2007, no mantiene un vínculo con la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, considera, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, que ellos son muy débiles, que no deberían tener ni siquiera algún vínculo con el Estado de Israel. Hamas no reconoce la existencia del Estado de Israel, propugna su desaparición, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, que sí reconoce la existencia del Estado de Israel y a su vez Israel a la Autoridad Nacional Palestina.
Por lo tanto, no son lo mismo Hamás que la Autoridad Nacional Palestina. Sí. Y lo que hace Joe Biden es tratar de alguna manera de acercarse a la posición de la Autoridad Nacional Palestina y tratar de ver si de alguna manera consigue al menos un cierto respaldo para que la Autoridad Nacional Palestina tenga también una mirada más crítica sobre la operación de Hamás en la Franja de Gaza. Sí, de hecho siempre es necesario dejar claro que esta es una guerra de Hamás contra contra los israelíes y no de los palestinos, ¿cierto? Porque ellos están diferenciados tanto por terreno como por autoridad. Y justamente con respecto a eso también les quería comentar que Mahmoud Abbas dice que el pueblo palestino no se ve representado en las acciones que está teniendo Hamás. Esas fueron declaraciones que dio incluso hace pocas horas atrás. Y con respecto a las acciones diplomáticas que se están dando, esta no es la primera que ha tenido Estados Unidos, porque esta de hecho es la más importante. Mandó a Anthony Blinken, es el secretario de Estado de Estados Unidos, que sigue por su gira en 7 países de Medio Oriente. Llega a Israel y continúa su gira y dijo que mantuvo una reunión muy productiva con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman en Riad. El secretario de Estado destacó el enfoque inquebrantable de Estados Unidos en detener los ataques de Hamás, asegurar la liberación de todos los rehenes e impedir que el conflicto se extienda. Blinken previamente estuvo en Abu Dhabi, esto es en Emiratos Árabes, y Washington está, dicen, decidido a garantizar que Irán y los grupos respaldados por Irán, como Hezbollah, del Líbano, no entren en el conflicto. Paralelamente, Blinken conversó, de hecho, telefónicamente con su homólogo chino. También busca la cooperación de China para evitar que el conflicto se convierta en una guerra mayor durante una llamada telefónica con su homólogo chino. Blinken regresa este lunes justamente a Israel. Ahora, en estricto rigor está teniendo reuniones con países como el caso de los Emiratos Árabes, que ya tienen relaciones diplomáticas con Israel. Emiratos Árabes, Bahrein, Sí. ya establecieron relaciones con Israel, una cosa que a Israel le había costado mucho, tener relaciones diplomáticas con países árabes. Pero sí Arabia Saudita es clave, porque al menos se ha estado rumoreando en los últimos meses que Israel está negociando el establecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, lo que sería un tremendo triunfo desde la perspectiva diplomática, cosa que todavía, sin embargo, no se concreta, y hay quienes dicen, de hecho, que jamás estaría buscando como un segundo objetivo el tratar de desestabilizar esas conversaciones diplomáticas, porque claro, un país árabe como Arabia Saudita estableciendo relaciones diplomáticas con Israel, musulmán, por claro, demás. y el primero musulmán, sería sin duda un gran triunfo para Israel. Israel, que a todo esto, decíamos hace un momento, tiene un amplio poder de fuego, tanto en el aire, mar y tierra. De hecho, Estados Unidos, con estos 2 portaaviones que comentábamos recién, enviando a la zona con el propósito, de alguna manera probablemente, de disuadir a otros grupos islámicos que pretenden sumarse al conflicto. Pero, y esto es lo importante, Hamás ha demostrado también que tiene poder de fuego, y como nos sorprendió a todos con los ataques de hace una semana. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas armas que han sido utilizadas en Gaza? Juan Carlos Araya nos presenta este informe. Este es el poderoso tanque israelí Merkava, clave para un eventual avance terrestre sobre la Franja de Gaza. 400 están concentrados en el norte de este territorio para entrar en combate, nos cuenta el teniente coronel José Luis Ortiz de la Academia de Guerra del Ejército. De 4 hombres, su comandante, artillero, municionero y conductor, y además este tanque, a diferencia de otros tanques que hemos visto en otras guerras, como lo han sido el tanque Abrams, ¿cierto?, el tanque Leopard, este tanque tiene la capacidad también de llevar tripulantes de infantería de hasta 6 hombres que ingresan por la parte posterior del tanque y pueden desembarcar. De este tipo de tanques, Israel podría tener operativos otros 300 y en total poseería 2.200, según fuentes internacionales de defensa. Para contrarrestar a este tipo de acorazados, las fuerzas de Hamás cuentan con cohetes antiblindados. ¿Con qué resistencia se van a encontrar ahí? Principalmente, como les decía yo, con ese tipo de sistemas antitanque, Fagot, Kornet y el clásico y tradicional que conocemos y siempre vemos nosotros en las diferentes películas o hemos visto en los empleos también las diferentes, en la zona, en la región del Medio Oriente, que es el RPG-7, este cohete Fagot y el misil Kornet, que posee un alcance de 5 kilómetros, sumamente efectivo. Ese misil Kornet tiene una carga en tándem que para el blindaje que posee el tanque Merkava 4, que es el principal tanque de batalla que posee Israel, si bien tiene un blindaje que lo protege de armamento antitanque de diferentes
categoría. Sin embargo, el misil Kornet con esta carga en tándem, es decir, una doble carga, hace vulnerable al Merkabah. Estados Unidos envió a la zona el portaaviones Gerald Ford y va en camino una segunda embarcación de este tipo que se instalaría frente a las costas de Gaza. Para disuadir a cualquier otro actor que quisiera ingresar al conflicto. Las capacidades de este portaaviones es que posee hasta 75 aeronaves, principalmente el mismo tipo que vimos anteriormente del F-35, con estos aviones multirol, ¿cierto? Aire-aire, aire-superficie. Además, este portaaviones posee la capacidad también de hacer fuego a través de diferentes misiles. Esta gigantesca embarcación cuenta con 5.000 hombres y tiene características bélicas que lo hacen único en el mundo. Los aviones son posados, ¿cierto?, una vez que aterrizan y que despegan, que tiene un sistema electromagnético que le permite rápidamente que los aviones puedan posarse, recargar munición, la carga explosiva y salir nuevamente. Entonces, no es solamente la cantidad de aviones que tiene, sino que también es el dispositivo y la forma en cómo puede desplegar los diferentes elementos aéreos. Para el analista político Guillermo Holzman, este desplazamiento de la Marina norteamericana tiene como objetivo disuadir a otros grupos islámicos o países que se sumen al bando de Hamás. La actual crisis que hay en Israel con el grupo terrorista Hamás no se ha intervenido por otros países como Irán o Siria, que son los más probables, que puedan efectivamente, digamos, entrar, pero también va contra Hezbollah, que siendo un grupo terrorista también, que posee capacidades militares quizás mucho más avanzadas y con mucho más recursos humanos que Hamás, en definitiva constituyen una amenaza concreta y podría producirse lo que ya hace 50 años se produjo, que es la idea de varios países atacando a Israel, que es lo que conocemos como Yom Kippur, y que justamente al aniversario de los 50 años se produce, ¿no es cierto?, el atentado de Hamás sobre Israel. El ejército israelí podría llegar a reclutar a cerca de 700.000 hombres y Hamás tendría entre sus filas a cerca de 20.000 combatientes establecidos principalmente en la Franja de Gaza. Por su parte, en el norte del Líbano opera el grupo islámico Hezbollah, que tiene entre 60.000 y 100.000 milicianos entre sus filas. Los aliados naturales de Hamás, reconocidamente a través de los años, es Irán por una parte, es Qatar por otra, e Hezbollah por otra, que serían los principales aliados cercanos que tiene. Sin embargo, en esta oportunidad hay muchos que ven en la movilización que ha hecho Hamás una oportunidad para poder reivindicar la acción terrorista como una acción válida o legítima que a través de lo que es el derecho del pueblo palestino a tener un Estado, está tratando de poder generar una movilización, como decíamos, a nivel mundial. Este es el avión de combate F-35. Israel tendría más de 220 y en las últimas semanas han dejado caer sus cargas explosivas en la Franja de Gaza. Disparar municiones aire-aire para el combate aéreo y aire-superficie, que es lo que se ha visto también estos días empleado desde el poder aéreo, cómo ha estado bombardeando Israel. Por lo tanto, desde el punto de vista de la comparación en la dimensión aérea, Israel tiene una ventaja significativa. Misiles, posee la capacidad también de llevar armamento que se puede, bombas que carga explosiva de diferentes tipos, algunas de ellas pueden ser previstas de georreferenciación para dar en un blanco mucho más quirúrgico. Para combatir a la Fuerza Aérea Israelí, Hamás posee distintos tipos de artillería antiaérea que han sido fabricados en el territorio que controla. Los misiles Qassam 1, Qassam 2, 3 y 4, los cuales se han desarrollado en Gaza y en Cisjordania con sus alcances. El menor alcance es de los 3 kilómetros y va hasta los 17 kilómetros de alcance, disparados desde cualquier punto de la Franja de Gaza. Acá podemos ver en las imágenes más o menos el radio de alcance, teniendo en consideración, si recuerdan, Beersheba, ¿cierto?, que fue el lugar más lejos donde se atacó en la ofensiva que vimos el día 7 de octubre. Además, Hamás cuenta con misiles de mayor alcance. Luego de eso, otros cohetes que posee también, tenemos el cohete Grad, ¿cierto?, de desarrollo iraní y ruso, y tiene ese un alcance de hasta 20 kilómetros, pasando rápidamente al WS-1 de origen chino con hasta 45 kilómetros y el Fajir 5, que era una de las amenazas que vimos los primeros días
con respecto a los bombardeos que se desarrollaron cerca del aeropuerto de Tel Aviv, incluso algunos llegando a las cercanías de Jerusalén. El ejército israelí cuenta también con aviones no tripulados de gran precisión. Significativa, como podemos ver aquí, ¿cierto?, a través de su dron, el Herón, que tiene una altura, vuela a 10.000 metros y posee una autonomía de vuelo desde el momento que despega, ¿cierto?, y es controlado desde tierra, de 52 horas de autonomía. Cabe destacar que estos drones pueden ser utilizados de dos formas, principalmente uno como reconocimiento, es decir, para identificar fuerzas, para identificar infraestructura crítica y transmitir a una zona de mando y control con respecto a acciones futuras que se vayan a realizar, y también pueden ser cargados a través de explosivos, ¿cierto?, que son lanzados a blancos específicos. Una eventual operación terrestre en Gaza no es simple, según nos cuenta el experto de la Academia de Guerra. Ser también para ambas partes sumamente riesgoso, sobre todo para las fuerzas de Israel, porque jamás debe haber preparado el terreno para recibir dentro de sus posibilidades que esos cuarteles generales, por decirlo, los planificadores de las operaciones de Hamas tienen que haber pensado, bueno, ¿qué pasa si Israel pasa a la ofensiva? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Qué cohetería vamos a emplear? ¿Misiles antitanque? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y en ese sentido también podemos inferir que van a haber trampas explosivas, va a haber conexión a través de los túneles con fuego antitanques de diferentes lugares, por lo tanto va a ser sumamente crudo el ingreso de Israel a la Franja de Gaza. El conflicto para Guillermo Holzman es asimétrico, porque Hamás no es una fuerza regular que respete las convenciones que los estados establecieron para eventuales conflictos bélicos. Ha sido un escenario bastante complejo que es primero asimétrico, en términos de que es un estado formal reconocido por el sistema internacional versus un actor no estatal como es el Hamás. Esto significa, en términos simples, de que Israel está sometido a todas las normas de enfrentamiento que están contempladas en el sistema internacional y en el esquema jurídico a nivel mundial. Mientras que Hamás, como grupo terrorista, no está sometido a ninguna de esas reglas. En consecuencia, digamos, el Estado de Israel, por ejemplo, y lo que está pasando y va a pasar, va a ser acusado de violar el derecho internacional humanitario. Sin embargo, Hamás no va a ser acusado de eso, no obstante que lo está haciendo. Hasta ahora el escenario bélico es incierto en una zona donde viven cerca de 2 millones de personas. Urgente. Bueno, ahí en una mirada ya bastante global, y lo que nos queda por proyectar, Paloma, es qué deberíamos esperar en las siguientes horas. Sí, la verdad que de hecho hace pocos instantes nos llegó un breaking news que nos avisó de que el presidente estadounidense Joe Biden está considerando ir a Israel. Lo dijo en una entrevista a 60 Minutes, está en el canal, ¿cierto?, que es bastante conocido, de una entrevista mencionando eso, además de decir que Hamás debe ser eliminado. Así que hay que ver lo que sucede con eso, ¿cierto? Declaraciones van de lado y lado. Estados Unidos sigue teniendo mayor participación, aunque todavía mantiene su postura de no llevar tropas hasta Israel. Bueno, vamos a estar pendientes en todo caso cómo vaya evolucionando el conflicto y en las siguientes horas, que pueden ser también determinantes y muy claves. Paloma, muchas gracias. Nos vemos. El conflicto entre Israel y Hamás no solamente